Bienvenidos, esto es Miradas, la forma humana de ver el arte. Y como siempre, yo tengo un tremendo invitado, estoy muy contenta porque creo que voy a mostrar un lado humano que no he podido mostrar. Le damos la más bienvenida, la más genial bienvenida a cada uno de ustedes, desde el norte de Chile, desde allá de Iquique, allá en Antofagasta, en La Serena, en Viña, en Valparaíso, aquí en Santiago, todo a través de la señal GTD Manquehue y en el sur de Chile a través de Telefónica del Sur. Miradas se da a través del auspicio de Editorial Piélago y Editorial Piélago nos invita a traer a alguien sumamente interesante. Estoy con el profesor Roby Barrera, un Hola, profesor de física y matemática. Hola Roby, ¿cómo estás? súper bien, contento de estar acá finalmente. Bienvenido a Mirada entonces para para mostrar el lado humano de hacer ciencia, Roby. Wow, qué tema, ¿eh? Tremendo tema el tuyo, porque eres básicamente o oficialmente también un comunicador de ciencias Así por es. vocación o de vocación. Y yo quiero partir por eso, ¿ah? ¿Cómo surge esta vocación de enseñar esta ciencia de forma entretenida, Roby? Mira, de hecho es curioso la pregunta porque fíjate que digamos que el área de la comunicación de la ciencia oficialmente es un área muy nueva, tiene muy pocos años. Uno de los primeros grandes comunicadores de ciencia fue Carl Sagan, cuando nadie estaba haciéndolo. Carl Sagan era un científico con grandes habilidades comunicacionales, con una claridad mental tremenda. Y él vio, como varias personas vieron, pero él empezó a hacerlo como más masivamente, me refiero, a que la ciencia estaba muy desconectada de la sociedad. El trabajo que hacía la gente que estaba en ciencia, la gente que no estaba en ciencia, que del día a día, la gente de pie, me refiero así, la gente de la calle, no tenía idea de lo que se estaba haciendo. En general uno no sabe lo que están haciendo dentro de la NASA, no se sabe lo que están haciendo en un laboratorio. Entonces la comunicación de la ciencia llega a eso, a empezar a conversar lo que se hace y tratar de demostrarlo de forma más entretenida. Yo soy profesor de física y matemática, llevo varios años en varios tipos de enseñanza, tradicional, superior, metodologías como la Montessori, y fíjate que siempre está esta idea de cómo llegas a la gente, cómo generas esa conexión. Y esa conexión es digámoslo, necesita herramientas comunicacionales. Entonces, me pasa que yo iba enseñando esto, y yo siempre, es que esto es como el perfil mío, no es que yo me haya dedicado a esto, o sea, desde siempre, yo soy muy bueno para ver películas, para leer cómics, para leer libros, para jugar, no sé, Dungeons and Dragons, darme una vuelta por la ciencia ficción, los videojuegos y todo eso. Entonces en algún momento empecé a explicar lo que yo veía en esas obras desde un punto de vista científico. Tratábamos de calcular, por ejemplo, cuánta fuerza aplicaba Christopher Reeve en la película Superman 1 al levantar una placa tectónica. Calculábamos cuánta energía necesitas para poder mover la Enterprise a través del espacio. Mm, Y te empiezas a dar cuenta que muchas de estas obras tratan de ser serias. claro. No lo logran en algunos casos, en muchos casos, pero te da la oportunidad de hacer el ejercicio de que estás realmente. Yo he hecho charlas donde estamos hablando de Star Wars, es hablar de Star Wars, estamos entretenidos conversando de Star Wars, pero no nos damos cuenta que estamos hablando de modelo estándar de partículas, de relatividad general, estamos hablando de ingeniería espacial, de matemática, de estadística, y todo eso, de cierta forma, entra como contrabando. ¿No? O sea, estás comentando Perfecto. algo, te enganchas en esta conversación y de repente le enseñaste algo. De repente, Claro. estás hablando de. Entonces la gente de repente se da cuenta que está aprendiendo cosas y ese brillito es fascinante. Entonces, eso yo siempre lo hice. Ya. Y dije yo, ¿por qué no tratar de profesionalizarlo? Ujú. Y descubrí que la comunicación de la ciencia era una disciplina que estaba empezando, que lleva pocos años y que se hace oficialmente acá en la Universidad de Chile. Yo estoy en Santiago y abrieron un postítulo de comunicación de las ciencias. Dije, yo tengo que estar ahí. Qué bien. Entonces llegué y efectivamente
bueno, allá me dijeron, oye, tú viniste a ponerle un nombre a lo que tú ya hacías, me Sí, dijeron. pues, claro. Entonces, no, yo feliz, o sea, tengo un método, tengo un estilo. Yo, por ejemplo, esta semana estamos haciendo un curso de monstruos de la ciencia. Entonces, hemos hablado de Drácula, del hombre lobo, de la momia, de zombies, de dragones, del el xenomorfo de Alien. Hemos hablado hasta del monstruo Milton. Y todo, claro, ¿viste? Yo sabía que te iba a sonar. Y eso desde la ciencia. Hemos hablado de biología, de evolución, de selección natural, de mutaciones, de astronomía, de varios conceptos que los vamos enmarcando en una conversación sobre monstruos. Y eso es muy entretenido. Y, profe, dónde se pueden ver estas cápsulas? Porque me imagino que grandes chicos, porque tú dijiste, trabajo con un universo ahí muy, Muy muy amplio, ¿cierto? variado, muy amplio. Tengo una pregunta con respecto a ese universo. Ah, Pero la mayoría que nos está escuchando, ya que estamos en casa, nos estamos cuidando, profe Roy, como debe la ser. idea es que tengamos panoramas como el tuyo, pues, y dónde te encuentran, dónde se ven este curso, estas cápsulas de monstruos de la Mira, ciencia. este es el curso que estoy haciendo esta semana porque Ujú. en general lo que yo hago es hacer ciencia con cultura pop. Entonces, he hecho cine espacial, he hablado sobre viajes en el tiempo, sobre teletransportación. En las redes me pueden encontrar en Instagram como @elproferobi, todo junto, y ahí yo voy anunciando todas las charlas que hago, todas las cápsulas de video que hago, dónde inscribirse, cuándo es gratis, cuándo tiene una matrícula. Por ejemplo, yo hago divulgación también en radio, ¿ya? Mm, Hay una radio por internet que se llama TXS Radio, donde yo hace poco terminamos la segunda temporada, ¿ya? De un programa que se llama Ciencia Imposible. mira, qué Y ahí genial. hacemos entrevistas con gente de ciencia, con gente de la educación, sobre cosas que parecen realmente de ciencia ficción. Hemos hablado de Matrix, hemos hablado de inteligencia artificial, de cómo viajar más rápido que la velocidad de la luz, y todo eso lo voy anunciando. eh, y de hecho en Instagram yo lo pongo como una base de operaciones, pero también está en Facebook el profe Roy. Ya, Entonces el ahí pueden profe. ir buscándome y estoy como comentándolo todo. Hay un canal de YouTube que yo reconozco que está medio botado, pero ahí voy subiendo todo el material que puedo. Ya, perfecto. Profe Robbie, yo quería preguntarte Por sobre ese favor. universo. Dijiste que te manejabas en esta variedad de universos para transmitir esta vocación Ujú. tuya hacia la ciencia y entregarla de forma entretenida. Eh, ¿Cuáles son esos espectadores que más disfrutas, con quienes gozas de verdad? Porque me imagino que tus espectadores tendrán edades diferentes donde Sí, te hay de acomoda todo. más trabajar. Hay de todo, tengo que reconocerlo, porque muchas charlas son abiertas, entonces llega a todo tipo de público. Sí, hay gente con la que yo he disfrutado mucho, porque obviamente desde el año pasado todas las actividades se están haciendo online, ¿cierto? No podemos reunir cursos tan grandes, pero el verano del 2020 fue donde hicimos los últimos cursos en vivo en el Centro de Astrofísica. Hicimos uno de superhéroes, ya de la ciencia, 4 sesiones, conversamos de todo. Y reconozco que los públicos más adolescentes son los que a mí más me entretienen, Ya, porque son los que te hacen preguntas o consultas más fuera de la caja. ¿Okay? ya. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene un sistema de educación súper determinado Ujú, que nos genera ciertas formas de pensamiento. Entonces, hay preguntas que la gente ya no hace, ya sea porque le da vergüenza, porque la claro. pregunta en su mente le parece ridícula, entonces, ¿para qué la voy a Ajá, preguntar? ¿Mm? sí. O por el solo hecho de los prejuicios de destacar. ¿Mm? Pero me acuerdo en este curso de superhéroes que hubieron preguntas que realmente uno no se espera, y esas son las mejores preguntas porque te hacen darle una vuelta, reflexionar un poco. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando sobre vampiros, ¿ya? Y yo comentaba sobre los peligros de comer sangre, ¿ya? Ajá, Si tú comes mucha sangre, te puedes envenenar por hierro, hemacromatosis ujú, creo que se llama,
que es una condición al hígado que no te hace nada de bien. Entonces, algo tienen que tener los vampiros para poder comer el hierro, ¿ya? De la misma forma que nosotros mutamos para tolerar la lactosa, por ejemplo. Claro. Entonces un niño me pregunta, pero entonces nosotros podríamos envenenarnos por hierro si comemos prietas, porque estamos comiendo sangre también. Ujú. Entonces, claro, yo dije, wow, qué buena pregunta, porque las prietas pasan por un proceso de Claro. cocina y además no estamos todo el día comiendo una prieta. Ujú. ¿Mm? Lo que, por ejemplo, si comiéramos todo el día ñaki, como flan con cebolla, Sí, que sí, sí. básicamente es sangre cruda, ¿eh? Claro. Si comiéramos todo el día eso, sí podríamos tener algún tipo de envenenamiento por hierro. Ujú. Pero no creo que nadie esté comiendo todo el día eso. Sí. No. O sea, yo creo que una vez ya es suficiente. Oye, pero qué interesante, profe, que tú captes la atención de los adolescentes, porque dentro de todo hay que, tengo que comentarte que yo también soy profe, entonces trabajar Colega. con, sí, y trabajar con los adolescentes, que es este universo que también, con el que también trabajo, encantar a los lolos en un tema de ciencia, tecnología, es de verdad que es bien desafiante, es bien difícil. Eh, Es que lo que pasa es que siempre está esta idea de que, bueno, que igual es súper repetida como transversalmente, en los adultos también ujú, pasa, de que, bueno, ¿para qué me sirve a mí la ciencia? O sea, ¿qué saco yo con saber cuánto tiempo se demora una misión en llegar a Marte en mi vida diaria? ¿Qué saco yo claro. con saber cómo se calcula el horizonte evento en agujero negro? ¿Qué saco yo con saber cuánta electricidad necesito para mover un músculo y por qué el monstruo de Frankenstein funciona con electricidad? ¿Qué saco yo con saber esas cosas? ¿Mm? Y efectivamente, que es una duda súper válida, ¿cierto? Es una postura muy válida. ¿Ya? Yo me la he enfrentado varias veces. Y primero, la respuesta fácil es que, primero, es entretenido saber esas cosas. A mí me Claro. genera, para mí son Sí, súper a mí entretenidas también. saberlas, ¿ya? Y segundo, que cuando tú comprendes esos procesos, eventualmente vas comprendiendo por añadidura otros procesos. Y eso te permite tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si tú tienes claridad de cómo funcionan un modelo epidemiológico en una película de zombies, te va a quedar muy clara, por ejemplo, ciertos protocolos de pandemia que lo estamos viviendo ahora. O sea, no estamos con un Claro. virus zombie, pero No, sabemos perfectamente sobre contagios, sobre aislamientos. Hay modelos matemáticos para este tipo de cosas. Y, por ejemplo, vemos muchas cosas en las películas y siempre decimos, ay, pero ¿cómo hacen eso? ¿Cómo son tan tontos? Y después tú miras para el lado y ves que la gente está haciendo eso. Entonces, eso también te da un poquito de razonamiento de decir, puedo ir aprendiendo cosas que me ayuden a tomar mejores decisiones en mi vida diaria. Entonces yo creo que por ahí también va el enganche, de claro, que creo yo que claro. la gente, no sé, de los 9 a los 17 años, está en esta búsqueda de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué estoy Claro. haciendo? Yo no necesito saber estas cosas. Y cuando te das cuenta que primero es entretenido, funciona. Creo yo que no le puedes enseñar nada serio a alguien si es que no lo entretienes primero. Esa es Claro. la postura que yo tengo. Maravillosa postura, sin duda. Y además, eficaz, Hasta ahora sí, eficiente. fíjate, ha Sí. funcionado. Ah, Oye, profe, a propósito, ¿cuáles son esas preguntas más reiterativas que te apasionan a ti? Porque a mí se me ocurrió cuando estaba hablando de Frankenstein y el tema con las anguilas. Yo nací en el norte donde había muchas anguilas. Entonces, siempre me ha llamado la atención esto de la electricidad, las anguilas mordiendo al monstruo para hacer claro. esta especie de conexiones eléctricas. Ah, ¿podría haber sido posible eso? Es que fíjate que lo Acercarse un poquito a la interesante, realidad. claro, lo interesante es pensar que Mary Shelley, que es la que escribió Ujú. Frankenstein en 1826, ¿ya? Sí, Había una idea en esa época que era una corriente de pensamiento que se llamaba el galvanismo, ¿ya? Que venía de un físico que es de apellido Galvani, donde él descubrió, o al menos tuvo esa idea, de que la electricidad era la base de la vida, como que el alma de cierta forma estaba mm, en la electricidad. ¿Por qué descubrieron eso? Porque se dieron cuenta que en piernas, por ejemplo, de ranas muertas o directamente en cuerpos en la morgue, si tú le ponías una corriente eléctrica, los músculos se movían y se ya, contraían.
De hecho, todo el movimiento muscular que tú haces es porque los impulsos eléctricos están contrayendo los Ujú. músculos. ¿Mm? Entonces, si no está tu cerebro que te dice, contrae, genera ese impulso eléctrico, contrae el músculo no se mueve. Entonces Perfecto. pensaron, oye, a lo mejor la electricidad es la vida, controla todo esto. Eso se le llamó galvanismo. Y Mary Shelley dijo, oye, a lo mejor un cuerpo muerto, si se está moviendo en la morgue, Ujú. si le pones suficiente electricidad, a lo mejor se puede parar de nuevo. Y ahí se le ocurrió crear todo lo que es el monstruo Frankenstein, el rayo que caía de la torre y que revivía al monstruo, ¿cierto? Entonces, Ujú. está basado en una idea que sí está dentro de nuestro cuerpo, pero son Claro. electricidades muy pequeñas, muy localizadas y precisas, y el cuerpo humano es todo un sistema que cuando falla ya no puede volver a funcionar. Mm. De hecho, y eso también, fíjate, pensando en lo de las decisiones, si tú llegas a electrocutarte por algún motivo, si te tocas un enchufe, algo así, si han tenido la desagradable oportunidad de que les pase, uno se queda pegado, tú te paralizas, Ya, porque la electricidad contrae los músculos, entonces no te permite expandirlos y no te permite soltar las cosas. ya, Entonces, por correcto. ejemplo, teniendo esa idea, tú sabes que es peligroso que si alguien se está electrocutando, ir y tomarlo tú. Claro. Porque si tú Ujú. tratas de tomarlo, tus músculos también se van a contraer y vas a Ujú. apretar a la persona, no la vas a soltar. Perfecto. Entonces Ah, deberías, no sé, empujarla con ok. un palo, empujarla, no pegarle un palo, ¿cierto? Claro. Porque si no, claro, no se muere electricidad, pero se muere el No, palo. cabe hacer la aclaración, profe. Sí, Empujarlo, pero no utilizar tus músculos, porque tus músculos son claro. susceptibles a la electricidad. Ah, mire, ¿Está bien? Entonces, y eso es genial. todo a partir de la conversación de cómo funciona el monstruo Frankenstein. Y los fanáticos del cine disfrutan también, te hacen preguntas. Sobre todo de extraterrestres, esas preguntas llegan mucho. Sí. Y me imagino que también insólitas con respecto a estos superhéroes, porque dijiste que estabas haciendo, que habías estado con el tema de los superhéroes nada más y tomaste cuatro. ¿Cuáles fueron? Mira, o sea, me refería a que eran 4 sesiones, porque en ese Mm, curso de ya. superhéroes, de hecho, tocamos hubo una sesión dedicada a Avatar, el último maestro aire, porque trabajamos Ay, mira. como con el bending, ¿cierto? Porque Ya. tú dices, bueno, parece ser sobrenatural la capacidad de manejar un elemento, pero tú Ujú. dices, a ver, ¿será tan sobrenatural? ¿Qué necesito para producir fuego? ¿Qué necesito para manejar un trozo de metal? Entonces te vas dando cuenta de las fuerzas de interacción que hay en el universo. Si yo quiero mover el metal, por ejemplo, como lo hace Magneto, necesito controlar los campos electromagnéticos. Si tú quieres mover un poco de agua, tal vez no al nivel de Avatar, pero el Claro. agua puede manejarse porque es una molécula polar. Entonces, con Mm, suficiente electricidad estática, de hecho, si tú dejas caer agua de la llave y pones un globito que te lo pasaste por el pelo, el chorro se desvía. Entonces hay una forma así como de decir, ya, podríamos controlarla un poco, no al mismo nivel, pero podríamos controlarla un poco. Creo que no hay superhéroe que no sea analizable, ya. a menos que sea de estos superhéroes que pueden hacerlo todo, que esos creo yo que son más o menos fomes, porque no hay mucho que hacer ahí. Claro. Pero, por ejemplo, hay uno que es el Doctor Manhattan de la saga de Watchmen, que él es capaz de desarmar los átomos. Entonces Ujú. tú dices, a ver, ¿qué necesito yo para desarmar un átomo? ¿Cómo está armado un átomo? Ah, las fuerzas fundamentales. La fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuerte y débil, que son las que mantienen a los átomos juntos. La fuerza de gravedad ahí no funciona porque es muy chico. Entonces, probablemente este personaje tenga la capacidad de variar las fuerzas nucleares de interacción para que los átomos se disgreguen y se desarmen. ¿Mm? Entonces ahí tú dices, ah, entonces eso es lo que hace su habilidad. Es consciente de las Mm. constantes fundamentales del universo. Como que por ese lado uno se puede ir. Entonces ya estamos Y, hablando de fuerzas profe, fundamentales. y la reacción de ellos es a captar, a buscar más información, se quedan con esta cosa, te siguen en las redes y te comentan después qué pasó con sus búsquedas o no. Sí, de hecho Porque, hay muchos que me mandan preguntas por audio, porque de repente cuando son niños muy chicos se recomienda que no tengan redes sociales, ¿cierto? Sino que ujú. me mandan audio a través de la red, por ejemplo, de la mamá o del papá.
y me hacen preguntas sobre los planetas, sobre un planeta muy grande, sobre qué pasaría si un asteroide choca con la Tierra, Ujú. dónde está el planeta, qué pasó con Plutón, qué pasaría si viajáramos a Júpiter. Siempre son preguntas del qué pasaría si, Ya, del puede pasar esto. ¿Mm? Y esos escenarios ficticios son los que te hacen tomar las leyes de la física y tratar de aplicarlas en otro escenario. La aplicación de algo es una muestra directa de tu aprendizaje de ese algo. Entonces, claro. cuando la persona está empezando a reflexionar de qué hago con esto que aprendí y lo aplico, se está convirtiendo en lo que se llama un aprendizaje significativo. Eso lo tienes que saber tú muy bien Sí, también, pues por sí, cierto. claro que sí. Entonces, siempre vuelven a comentarme, mira, pregunté esto, esta pregunta es más Mm. larga, encontré esto, profe. Ya me gusta recomendar de repente muchas cosas. En este curso de monstruos particularmente hubieron películas que no todas eran para la edad de los niños, de algunos niños que estaban en Ya, el curso. correcto. Entonces, claro, yo hacía el aviso de que, oye, si esta película la quieren ver, es antigua, es de los años 80, pero a mí todavía me da miedo, les digo. Entonces pregunten en su casa si la pueden ver. Entonces hemos hablado de Alien, de la cosa de otro mundo, esta que sale de la Mm, Antártida, que hasta el día de hoy son cosas muy que dan miedo. sí. Entonces, también se da la precaución de que haya ahí una comunicación con la familia, de que sepan lo que yo Ujú. les estoy explicando a las personas y de que busquen por su cuenta, vean esta serie, Claro. vean esta película. Entonces, por ejemplo, en agosto, julio-agosto, hicimos un curso en el Centro de Astrofísica que se llamaba Caricaturas Cósmicas. Y analizamos también en 4 sesiones, siempre son cursos de 4 sesiones, 4 días en la semana, Sí. analizamos varias caricaturas, unas más modernas y otras más antiguas, y revisamos el tema de los extraterrestres, el tema de las naves espaciales, el tema de los Ujú. trajes espaciales, cómo son los planetas en estas caricaturas, y lo comparamos con cosas reales. Entonces fuimos aprendiendo un montón de lo real a partir del Claro. análisis de caricaturas que están hechas para hacer caricatura nomás. Claro, para entretener o graficar. Me gusta mucho que sugieras un mediador en casa, ¿ah? Porque en el En fondo no algunos casos aprendes sí es solamente, importante. sí, sí, y además porque Mm. sumas y haces que en la casa se dé una dinámica también creativa de colaboración y de participación, porque de pronto tenemos a los chiquititos, nos quejamos de que están pegados en el televisor o en los computadores, y claro, y la intervención y la mediación del adulto, entonces me encanta que Claro, sumes por qué no ahí, aprovechar eso? O sea, creo que claro. para mí sería fabuloso saber que en algún momento está un niño y una niña con su familia en su casa y se ponen a ver, no sé, Wall-E Ujú. y comentan, ah, mira, el prof. Roy me dijo una vez algo sobre esta nave y eso que está ahí debería ser de esta otra forma porque la gravedad funciona así. Y que eso quede ahí, que ese comentario se haga, para mí es como el curso valió la pena. Claro, claro, y él está aportando y además los papás están sorprendiéndose Ujú. de cómo él está justamente haciendo esas relaciones significativas de aprendizaje. Exactamente. Profe, y además haces algo maravilloso, que yo intuyo dentro de todo esto, porque haces muchas cosas maravillosas. Yo tengo cercanía con algunos fanáticos tuyos. Entre paréntesis, mis hijos son sumamente fanáticos de lo que tú enseñas y de la forma, pero además, profe, tú motivas a leer, porque empezaste esta charla y esta conversación a través de nuestro programa diciendo que te gustaba leer cómics, siempre fuiste un buen lector, y creo que al enseñar ciencia no solamente estás conectando la realidad con la ciencia, sino también motivando esa búsqueda y esa conexión con la literatura. Claro, es que al final se trata de tener esta obsesión, esta curiosidad por saber la respuesta del qué pasaría si. Claro. Por ejemplo, cuando tú empiezas, que hay una pregunta muy clásica también que se hace, ¿qué pasa si la Tierra se detiene de golpe, deja de rotar? ¿Qué Mm. pasa con nosotros? Entonces tú empiezas a darle vuelta a esto, a ver cómo podría ser, qué tengo que saber, empiezas a buscar sobre la rotación, empiezas a buscar la velocidad, qué pasa con la inercia, el fluido que es la atmósfera que va a seguir dándose vuelta en capas, que nosotros nos vamos a ir para el lado, tal vez no.
empiezas a buscar escenarios donde eso ocurre y ahí llegas a la ciencia ficción. Claro. La ciencia ficción está llena de el what if, el qué pasaría si. Te dan una versión, que muchas veces es la versión de un director de cine, qué pasaría si. En Interstellar, por ejemplo, que es una de las películas con la mayor precisión científica que yo he visto, exageran los efectos relativistas del paso del tiempo, pero efectivamente eso es lo que nosotros esperamos que pase. La teoría de la relatividad general funciona así, y si tú estás en zonas cercanas a campos gravitatorios muy poderosos como cercanías de agujeros negros supermasivos, el tiempo va a correr distinto. Claro. Entonces te puedes ir allá y el tiempo va a pasar acá, cuando vuelvas la gente va a ser mucho más vieja y lo puedes ver. Y el tema es que como lo puedes ver en la película, puedes volver al... Y de hecho, qué bonito que sea ese el nombre del programa tuyo, que puedes volver a ese lado humano de cómo se enfrenta la persona a esas tecnologías. Claro. Cómo es la interacción entre un ser humano y un robot. Cómo es la interacción entre un ser humano y su hija que creció más que él porque vivieron en tiempos distintos por la relatividad. Cómo es el primer contacto con un extraterrestre. ¿Reaccionamos bien? ¿Reaccionamos mal? Claro. ¿Qué pasa si nos clonamos? ¿Qué pasa con esa persona que está clonada? ¿Es un humano? ¿No es un humano? ¿Tienes Hay una película recuerdos? súper buena de Matt Damon que se llama algo así como Downsize Me, que se achican ¿Ya? y básicamente al achicarse ocupan menos plata, entonces ayudan al planeta. Ocupan menos oxígeno, la comida dura más. El Mira. tema está en que no toda la gente hace eso y se da un debate bien interesante entre los que son de tamaño normal y los que son chiquititos. Porque Ya. muchos de los que están en tamaño normal, por ejemplo, dicen, ¿por qué una persona de este porte va a tener el mismo voto que yo en política, por ejemplo? Ah, Y se da mira. un debate bien interesante porque dicen, usted debería tener como un octavo de un voto, porque usted aporta un octavo a la economía porque es de este porte. Entonces, y es un escenario que jamás te vas a imaginar, pero la ciencia ficción Claro. te lo permite y te da Sí. conversación, te da material para trabajar. Y genera otras preguntas, a ver, Ujú. porque el que es más pequeño está generando un aporte mucho mayor al planeta y Claro. al Entonces, entorno. o Claro, sea, yo creo que es súper rico cuando las cosas te generan más preguntas que respuestas. claro, Porque te mantienen ahí, te mantienen buscando, buscando, leyendo, leyendo, leyendo. Y la idea es buscar en todas fuentes. O sea, yo he encontrado cuando hablamos de, porque hay que tener claridad con algo. Yo, cuando hago este tipo de actividades, estoy utilizando la ficción, pero yo siempre aterrizo esto a lo que es y a lo que no es. O sea, esto es ficción perfecto, y esto no. Eso siempre hay que tenerlo súper claro. O sea, yo no claro. estoy diciendo, no, sí, se puede viajar en el tiempo, hay gente que lo ha hecho, no. No, ¿Ya? no, Hay, las leyes de la física son súper claras, no las podemos romper. ya, perfecto. Lo que pasa es que te da la forma de, te permite un espacio para jugar, te permite un espacio para buscar material. Y si yo voy a hablar de viajes en el tiempo, no puedo buscar testimonios reales porque no hay viajes en el tiempo. Claro. Entonces, claro, empiezas a ver todas las obras que hay de viajes en el tiempo, cómics, libros, películas, y Ujú, tratas de establecer un modelo. claro. Ah, probablemente funcione así. Ah, probablemente funcione así. A lo mejor acá hicieron esto y acá no. Y ahí te empiezas a buscar, a hacer como ramificaciones de ideas. Perfecto. A mí, profe, me fascina lo que tú haces, Gracias. porque creo que además captas justamente la edad fuerte de las preguntas. Nuestros jóvenes y nuestros niños son sumamente de naturaleza preguntones. Ujú. En Yo general, el recuerdo, humano es así, el humano sí. nace así y va perdiendo esa habilidad, mm, que es muy mm, triste. Sí, sí, a medida que va creciendo, pero a ellos les quedan muchas preguntas y de repente los adultos se ven como medios agobiados con tanta Claro. pregunta. Eh, yo recuerdo una en particular el mayor de mis hijos, profe Roy, que me preguntaba y lo angustiaba mucho los límites del universo, conocer Buena los pregunta. límites del universo. Y de pronto yo como mamá decía, no sé dar respuesta a eso. Que es súper Y válido, ¿ah? Es súper importante sí, saber decir no sé. claro.
auténticamente no sé, pero me encanta que sí tengan contigo un espacio que puedan buscar, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde los chicos están en casa, donde pueden conectarse con algo entretenido, con más preguntas, donde pueden interactuar contigo, porque aquí estamos conversando tú y yo, pero en tus cápsulas y en tus espacios tú das Claro, las instancias para. transmisiones, por ejemplo, me gusta hacer hartas transmisiones en vivo por Instagram, varios live, y ahí la gente, claro, vamos conversando y se da tema. Y de hecho, aprovechando que me hace el espacio, este verano estamos trabajando con el Museo Interactivo Las Condes, ¿ah? En unas pequeñas cápsulas de video donde mostramos pequeñas experiencias o experimentos para hacer en casa con materiales que puedes encontrar en tu casa. Claro. ¿Mm? Entonces, cosas lo más simple posible para tratar de explicar algunos elementos. La semana pasada, el primer video tenía que ver con la cordillera de los Andes, entonces ocupamos toallas y galletas para poder Mm. explicar la formación de la cordillera de los Andes y las interacciones entre las placas tectónicas, por ejemplo. Wow, pero qué ¿Mm? interesante, qué Y genial. mañana, claro, y mañana sale otro que es sobre el cobre, no les voy a hacer ningún spoiler para que vayan y revisen, se llama Me parece. Muy Las Condes, @Muy Las Condes, como Mm, Museo Interactivo mm, Las Condes, y ahí van a estar las publicaciones, es, los videos. Y como son es cortitas, se pueden hacer en la casa. maravilloso y así sumamos a los papás, a los abuelitos que están en la Claro, casa claro. también en pandemia, porque a decir verdad, el encierro nos ha puesto súper creativos en casa también, ¿no? Nos estamos quejándonos solamente, tenemos que aprender a cuidarnos todos Ujú, y el aprender a cuidarnos también tiene que ver con sumar a todos para que todos estemos más exactamente. entretenidos y más resguardados, ¿verdad, profesor? Sí, sí, sí. Yo creo que si de algo se puede sentir orgulloso el ser humano es de su creatividad, Claro. de su resiliencia. Y claro, la pandemia nos pasa la cuenta, hay gente que lo ha pasado mucho más mal con todo esto, el encierro tampoco es agradable, o sea, el ser humano es un animal social, necesitamos Claro. la interacción. Afortunadamente la tecnología nos permite estas instancias como el Zoom, como los streaming, como los live, pero aún así es la creatividad de base lo que nos permite sobrevivir en esto. Y si podemos ir aportando, si yo puedo ir aportando en eso, mucho mejor. Maravilloso. Nos queda claro, sabemos dónde encontrar este Ujú. profesor, profe Robbie, ¿verdad? Ahí En en Instagram, claro, Instagram. el profe, con el, no se lo olvide, Ah, el ya. profe Roby, y ahí van a poder encontrar en Instagram, me pueden mandar mensajes con preguntas, con lo que quieran, y yo, si no la respondo al tiro, la respondo en una publicación, pero siempre estoy ahí. Ya, y además buscar tus videos para hacer en casa en el Museo Interactivo de Las Condes. Así es. Puede ser en Y la página también este muy.cl curso. o en ese. Ah, dale, Ya. dale. Y además me dijiste que había una segunda etapa de este curso de monstruos. Sí, porque el curso de ¿Sí? monstruos terminó hoy día, el primer grupo. Mañana se Ujú. va a hacer una charla gratuita a las 7:30 de la tarde en las redes del Centro de Astrofísica, Tecnologías Afines, también en el de la Universidad de Chile, que se llama Monstruos de Verdad. Esta charla vamos a comentar algunos monstruos que existen en la naturaleza y se va a abrir un segundo grupo la próxima semana de este curso Monstruos de la Ciencia y lo pueden buscar en la página www.cata.cl. Cata, Ya. así como Catalina, ¿ya? Centro de Astrofísica y Ujú. Tecnologías Afines.cl. Perfecto, eso significa Cata. Y podemos adelantarle a nuestros televidentes, profe Robbie, un nombre de un monstruo de verdad que exista, así para dejarlos enganchados y motivados. Eh, Mira, los nombres me cuesta pronunciarlos, suelo leerlos porque son nombres, son terminologías científicas, pero en su mayoría suelen ser bacterias o parásitos que Uy, en su ciclo de vida hacen cosas que de verdad son monstruosas. Hay un parásito que se mete dentro de los caracoles, de cierta forma posee al caracol, lo obliga a salir de su escondite, se mete como en las antenitas por dentro del caracol y le hace como algo en los ojos para que el caracol llame la atención de un pájaro. El pájaro se lo come y ujú, este parásito pasa por el estómago del pájaro, ¿ya? ya. Completa su ciclo de vida porque necesita pasar por el estómago del pájaro,
después, bueno, sale, ¿cierto? El pájaro hace caquita, cae eso ahí, un caracol llega y se come esa caquita y el parásito vuelve a entrar en otro caracol y repite el ciclo. Básicamente el Mm, parásito hace que los caracoles se suiciden para poder seguir viviendo. mm. Y eso, claro, uno dice, oye, es brutal, parece Sí, monstruoso, pero esa es la es un naturaleza. monstruo. Claro. Sí. Está en la naturaleza y bueno, y estás aquí aportando con tu vocación, tu tremenda motivación, profe Roby, en esta pandemia y bueno, siempre lo has hecho y es tu sello y eso es bonito. Queríamos Gracias. ver el lado humano de tu forma de hacer ciencia, te felicitamos, de verdad. La clave es que a uno le guste. A mí me fascina hacer esto y por eso creo que lo puedo seguir haciendo, que a la gente le gusta, porque se nota cuando a ti te gusta algo y lo recibes. Yo me motivo mucho haciendo estos cursos y estas charlas. Entonces la gente lo ve también. Y profe Robbie te obliga a prepararte, me imagino, a estar atento a las películas, a estar Sí, sí, viendo no, yo lo que siempre tengo que estás. estar así, viendo las series, viendo las películas, conversándolas, dándole vuelta. Eh, Digámoslo que también es un trabajo constante, pero insisto, es muy, muy entretenido y yo siento que es un gran aporte. Creo que nosotros aquí en Miradas también sentimos que es un gran aporte y qué rico que estés motivando a grandes y pequeños, porque hablamos de esta edad en particular de los adolescentes, pero los chiquititos te disfrutan igual y estoy segura que los papás que acompañan a los chicos quedan igualmente enganchados. Sí, Profe, hemos tenido cursos con adultos y han sido muy buenos también. Profe Roby, te agradecemos esta tarde de conversación en Miradas. Muchas gracias. Un placer haber estado aquí. Qué rico que se pudo concretar y mándale muchos saludos a tu hijo. ¿Mm? Muy bien. A propósito de los fanáticos que tiene el profe Roby ahí, los seguidores ahí logran que los padres conecten con todo lo que está haciendo en ciencias el profe Roby Barrera y ya dejamos los datos para Sí, sí. encontrarte y encontrar estas cápsulas y estos cursos en el Museo Interactivo y también estas cápsulas y este curso de monstruos de la ciencia. Y nosotros nos despedimos de usted con el profe Roby esta tarde, nos despedimos de usted aquí en Miradas y lo dejamos invitados para encontrarse nuevamente con nosotros en la forma humana de ver el arte aquí en Tendencias Prime. Nos vemos. Chao, chao.